Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Por mano de Moisés, los liberó, mano de Moisés, para introducirlos en la tierra, introducirlos en Canaán, la tierra prometida. La Pascua también recordaba la sangre del cordero o víctima del sacrificio que iba a ser derramado a favor de su antiguo pueblo. La Pascua. ¿Qué significa la Pascua para los israelitas y para nosotros, la iglesia? Vamos a ver tres cosas muy importantes que significa la Pascua para los judíos y para usted y para mí. En primer lugar, la Pascua significa la intervención amorosa de parte de nuestro Dios por medio de un cordero sacrificado y perfecto. Vámonos a la Biblia allí, abra o ve allí Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 5. Ahí está la palabra. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para nosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Cordero. Ahí está el cordero que cada familia iba a sacrificar en la Pascua. Ahora, ¿cuál es el elemento importante de esto? Pues es el amor. El amor que Dios tenía por su pueblo. El amor que Dios tiene también por nosotros. Es el amor. Dios intervino por puro amor. No que el pueblo de Israel fuera un pueblo amoroso, obediente a Dios, que fuera un pueblo verdaderamente que le agradara a Dios, sino lo hizo por puro amor. El amor de Dios se mostró en la Pascua, en el sacrificio, porque Dios los sacó, los libró de la esclavitud egipcia. Ahora, ¿qué ha pasado con nosotros? Hermano, ¿qué es lo que ha pasado con usted? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿Dónde estaba usted antes de conocer a Dios? Pues estaba esclavo en el pecado, en el mundo. Estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba, pero por amor Dios a usted lo ha sacado. Y ahora usted forma la iglesia de Jesucristo. Y formamos la iglesia de Jesucristo, pero es por puro el amor de nuestro Dios. Dios le ha amado a usted, Dios me ha amado a mí, y por eso es que ahora estamos aquí y formamos el cuerpo
de Jesucristo. ¿Por qué razón? Dios intervino dando a su pueblo salida de Egipto por amor. No porque fueron buenos, obedientes, sino simplemente por amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Vea lo que dice allí, primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios para con nosotros es maravilloso. Y el amor de Dios entre nosotros es maravilloso. Debe ser maravilloso. Por eso que Pedro escribe: y ante todo, dice, ante todas las demás cosas, ante todo lo que ocurra o lo que se dé entre la gente, dice: tened entre vosotros ferviente amor, un amor grande, un amor que se puede estirar lo más que se pueda. El amor cubrirá multitud de pecados. Dios ha cubierto, Dios ha pagado, Dios ha perdonado a cada uno de nosotros todo pecado. Todo el pecado, Él lo ha perdonado y usted debe sentirse libre y feliz porque es perdonado por el amor de Dios. Dios nos ha perdonado nuestro pecado. Dios intervino a favor de su pueblo, dándoles comida, bebida, vestido y todo lo necesario para la vida por amor. No porque fueron obedientes a Él. El Cordero perfecto, este fue Cristo. Dice el apóstol Juan en Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. El Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, quien fue a la cruz, es suficiente por el amor de Dios perdonar el pecado de todo el mundo. Basta con el sacrificio del Cordero de Dios. Y todo aquel que cree en el Cordero de Dios es perdonado. Es perdonado. Todo aquel que ha puesto la mirada en el Cordero de Dios ha recibido el perdón de Dios. Y somos perdonados para siempre. ¿Usted no le da gracias a Dios por eso? ¿No le alaba usted a Dios por eso? ¿No tenemos esa actitud de servir al Señor porque somos perdonados? Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios intervino a favor de su pueblo, dándoles libertad por medio de Moisés, por su amor, no porque fueran leales a Él o amorosos con su Dios. Nada de eso. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Le dice Dios a Jeremías: con amor eterno. ¿Cómo es el amor de Dios? Es eterno. Dice: con amor eterno te he amado. Le dice a su pueblo, pero también nos dice a nosotros: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? Por la misericordia de Dios. Por el amor de Dios.
Él nos ha prolongado la vida en esta pandemia. Él nos ha dado vida en esta pandemia. Y estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. Esto nos debe a nosotros dar esa capacidad de poder andar con Dios, vivir para Dios, servir a Dios, amar a Dios, caminar lo mejor que podamos con nuestro Dios. Porque usted y yo estamos aquí por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuántos no están con nosotros? ¿Cuánta gente no ha muerto? Y está muriendo. Pero usted y yo estamos aquí por la pura misericordia de nuestro Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa fue la intervención amorosa de Dios con su pueblo Israel, con su iglesia en el día de hoy. Él nos ama, por eso nos ha salvado, nos da la vida, nos ha libertado del infierno y por amor también nos disciplina. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Mire, aquí estamos, jóvenes, prejóvenes, adultos, ancianos, aquí estamos, pero estamos aquí en esta mañana porque disfrutamos del amor de nuestro Dios. La misericordia de nuestro Dios está con nosotros. La vida solo se la debemos a Dios. A Él le debemos la vida. Y mientras vivamos debemos de vivir para Dios. Debemos de vivir haciendo la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, la intervención de Dios con su pueblo fue con su poder para librar a su pueblo Israel, del yugo egipcio. Para eso Dios mostró su poder. Veamos lo que dice el versículo 12 de Éxodo 12:12. Dice la palabra así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. No problemas aquí. Entonces dice, de hombres como de bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y este día os haré en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias
y sacrificad la Pascua, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en las dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al herido en vuestras casas para herir. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué pasó entonces? Pasó el ángel y destruyó a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Destruyó a todos. Y los judíos que celebraban la Pascua mataron el cordero y la sangre del cordero la rociaron en los dinteles de las casas. Y cuando pasaba el ángel destructor y veía la sangre allí, no tocaba, porque era una familia judía la que vivía allí. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta con nosotros también. Hoy en día, el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos. Primero, el amor de Dios. Segundo, el poder de Dios. Dios nos ha librado de la peste destructora con su poder. Así como lo hizo allá en Egipto, lo hizo con las familias de Egipto, lo has hecho también con nosotros. ¿Quién es la Pascua para con nosotros? Esta fue la Pascua para el pueblo, para su pueblo. Y para nosotros como iglesia la Pascua es, ¿quién es? Cristo. 1 Corintios 5, 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, les dice Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Qué significa eso? Limpiaos de todo pecado. Levadura simboliza o significa pecado. Pecado. Y se le dice al pueblo, se le dice al creyente, se le dice a todos los hijos de Dios: límpiese de pecado. Límpiese de toda la vieja levadura, para que seáis nueva masa. En otras palabras, para que viváis en santidad, para que viváis en limpieza, para que viváis puramente, para que viváis una vida que verdaderamente refleje la santidad de Dios. Límpiense de la vieja levadura, límpiense del pecado. Eso por gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas, sin levadura o sin pecado, como soy. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Cuántos alaban a Dios porque Él ya murió y hizo la obra en la cruz del Calvario por nosotros? Todos debemos hacerlo, ¿verdad? Y decirle al Señor: gracias, Señor, porque fuiste a la cruz y llevaste mi pecado, y ahora yo soy perdonado y debo de vivir para ti una vida santa y limpia. El pecado ya no debe de operar en mi vida. Eso pide Dios. Eso pide Dios de la iglesia.
Él es el Cordero de Dios que reúne todas las condiciones de un Cordero perfecto, pues fue sacrificado por vosotros. Veamos otro pasaje en 1 de Pedro 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿De dónde viene usted, hermano? De una vieja manera de vivir, en la cual tomaba, en la cual fornicaba, en la cual robaba, en la cual adulteraba, en la cual chismeaba, en la cual hacía todo pecado. La vieja vida. La vieja vida. Pero ahora vivimos en una nueva vida. Por eso Pedro le dice a los hermanos, sabiendo que fuiste rescatados. Esa palabra significa comprados. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Jesucristo. Y Pedro lo hace saber, sabiendo que fuiste rescatados, comprados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Eso hizo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Damos gracias a Dios por estos jovencitos. Aquí está Lucas, ¿verdad? Aquí está Pedrito. Aquí está Juancito. Y tantos prejóvenes que tenemos aquí. Y gracias a Dios un día ellos aceptaron. Y los vamos a bautizar ahora en julio. ¿Ya? Los vamos a bautizar. Es importante, hermanos. Mire, la vida cristiana, yo no sé por qué algunos no le toman verdaderamente la importancia a la vida cristiana. De ser comprados, de ser rescatados, de ser redimidos, de ser salvados, de ser perdonados, de ser librados del infierno. Ese es lo más grande que pueda existir, que Dios haya hecho por nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hay que examinar bien lo que nosotros somos y hacemos. Pero esta palabra es sumamente importante para nuestras vidas. Pero manifestado, dice, en los postreros tiempos, por amor de su nombre. Ya destinados, vuelvo al versículo 20. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo, desde antes de la fundación de todo lo que nosotros podemos ver y observar ahora y palpar, usted ya estaba en la mente de Dios para ser salvo. Ya estaba en el propósito divino de Dios para que usted fuese ahora la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios. Ya estaba. Y por eso Jesucristo hizo una obra a favor de usted, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de su nombre. Cristo fue manifestado en los postreros tiempos por amor de su nombre. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos abarcan desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese intervalo de tiempo, ahí está Dios salvando y nos ha salvado a nosotros. Cristo vino para salvarnos. Cristo va a venir para llevarnos. En ese tiempo de postreros tiempos, Él ha hecho una obra perfecta. Y por eso nosotros somos la gente que Dios ama.
Y ya pues, y pone todo su poder a favor nuestro para librarnos de cuantas cosas malas y perversas del mundo. Hebreos 9:24 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, librará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué ha hecho esa obra perfecta Dios con usted y conmigo? Para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Si usted no está sirviendo a Dios, está despreciando la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por usted. Si no estamos viviendo al servicio de Dios, estamos despreciando, pisoteando y haciendo nula la obra de Cristo a nuestro favor. Todo creyente tiene que estar involucrado en la obra de Dios, sirviendo a Dios. Todos, con gratitud o por gratitud. Eso debemos hacer. Ya no tenemos necesidad de sangre de animales inocentes. Cristo lo llenó todo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, sin pecado, como Él está en luz, puramente, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué no queremos vernos acá juntos, celebrándole culto a Dios el martes, el jueves, el domingo y cualquier culto que haya, cualquier reunión? ¿Por qué rehusamos estar juntos? No debe de ser así. Nosotros tenemos que estar ahí. Por eso dice Juan: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué más queremos? No podemos pedir más a nuestro Dios. Nadie, como creyente, no le podemos pedir más a nuestro Dios. Él ya lo hizo todo. Qué lindo es vivir en comunión. Qué lindo es andar juntos, trabajando en la obra del Señor. En tercer lugar, para terminar, la intervención de Dios para librar a su pueblo fue con el propósito que le sirvamos y que les celebrar la Pascua con acciones de gracias a Él. Éxodo 10, versículos 7 y 8. Dice: Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Deja ir al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que le sirvan. Ahora el Señor dice a la iglesia: el mundo tenemos que salir del mundo para servir a Dios. No vivir como vive el mundo para poder servirle a nuestro Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Les decía Faraón: andad, váyanse, vayan a servir. ¿Quiénes son los que han de ir? Versículo 24 dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová. Solamente queden vuestras vacas y vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya
a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Capítulo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entrad a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué el Señor nos ha sacado del mundo? Del sistema de vida como vive el mundo. ¿Por qué? ¿Para qué está ahora libre del mundo? Para servir al Señor. No se le puede pedir a una persona que esté atado al mundo, a la carne y a Satanás, no se le puede servir, que sirva a Dios. No se le puede pedir eso. Pero a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que hemos salido del mundo, se nos pide que sirvamos, que vivamos para servir a Dios. Para servir a Dios, no es otra cosa. Ahora, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios parte con que usted le presente al Señor una adoración sincera. Que usted le dé al Señor un culto de acción de gracias a Él. Eso es servir al Señor. Que usted vaya donde el hermano que lo ve desanimado y lo anime para que siga adelante en la vida cristiana. Que usted le dé un buen consejo al Hijo de Dios para que se incorpore y siga viviendo para Dios. Eso es servir a Dios. Si usted ve al hermano que con necesidad y usted tiene la capacidad de ayudarlo, dándole un buen consejo o sacándose un billete y le ayude para vivir, eso es servir a Dios. Eso es el servicio a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada creyente, de cada uno de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Pero que nos sirvamos ofreciéndole a Él un culto, adoración, obediencia, viviendo, honrándole a Él. Servir a Dios. Servir al prójimo es servir a Dios. Servir al hermano es servir a Dios. Ayudar al hermano, eso es servicio a Dios. Y la iglesia debe aprender a vivir así. Debemos aprender a vivir así. Eso espera el Señor. Moisés instituyó la Pascua por orden de Dios. La misma noche en que el pueblo salió de Egipto, después de haber sido esclavos por más de 400 años. En el Nuevo Testamento se menciona que Jesús asistió varias fiestas de Pascua. Y la última fue en el aposento alto, en la noche en que fue entregado para ir a la cruz y morir por nosotros. En el día de hoy, los judíos celebran la Pascua solamente con panes sin levadura, con hierbas amargas y otras cosas, sin sacrificar a un cordero, pues no creen en el Cordero de Dios. De esa manera celebran nada más los judíos la Pascua. La iglesia celebra la Pascua en la Santa Cena, pues creemos en que Cristo, el Cordero Pascual, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando usted desprecia la Santa Cena, está despreciando la obra de Cristo. Y cuando usted toma la Santa Cena, está celebrando la Pascua. Está celebrando la salida
del mundo para vivir y servir a Dios. Usted está en condiciones de servir a Dios. Usted está feliz porque Dios quiere usarlo y usted se deja usar por Dios. Y no pierde ninguna Santa Cena, porque esa es la Pascua para la iglesia. Hermanos, esta es la obra de Dios, no es otra cosa. Esta es la obra perfecta de nuestro Dios. Hebreos 9:14 nuevamente dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo. Nadie tuvo que obligarle. Él se ofreció a sí mismo. Dice: sin mancha Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Primero de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Dios nos ha salvado con el propósito que le sirvamos a Él y solo a Él. ¿Para qué vive usted? Y debe responderse: para servir a Dios. No es para otra cosa. Yo vivo para servir a Dios. No es para andar haciendo tantas cosas feas en el mundo. No. Él vive para Dios, para servirle a Él. Y servir a Dios, ya dijimos qué significa. La negativa del Hijo de Dios al servicio acarrea a Él ante Dios. Es vergonzoso. En la Pascua se ofreció al Cordero perfecto de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. La intervención de Dios en la Pascua fue por puro amor. El Cordero de Dios se entregó voluntariamente. En la Pascua, la intervención de Dios a favor de su pueblo fue con poder. Dios demostró a su pueblo su poder y lo hizo en Egipto. En la Pascua, la intervención de Dios fue para librarnos, para liberación y servicio a Él. Todo con acción de gracias. ¿Qué tal la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo está la iglesia del siglo XXI? En cuanto al amor a Dios, en cuanto al disfrutar del poder de Dios, en cuanto al servicio a Dios. ¿Cómo está la iglesia? Y la iglesia somos nosotros. Preguntémonos: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo ahora? ¿Amo verdaderamente a Dios? ¿Disfruto del poder de Dios? ¿Vivo para servir a Dios? ¿Le estoy verdaderamente sirviendo a Dios? Vivamos en libertad para su servicio. Cada uno de nosotros conteste estas preguntas. ¿Qué tal la iglesia del siglo XXI? ¿Amamos a Dios? ¿Vivimos en el poder de Dios? ¿Vivimos en libertad para su servicio? ¿O no? Lo más grande que un ser humano puede hacer en esta tierra es amar a Dios, disfrutar del poder de Dios y servir a Dios. Esas tres cosas. Si así vivimos, Dios va a estar encantado de su vida. Pero si estas cosas no están en nuestra vida, quizá el Señor puede decir: bueno, entonces ¿para qué le doy vida a esta persona? ¿Para qué los tengo viviendo en la tierra? Mejor que se vengan ya. Y le manda la pandemia a Dios.
y se va. Así que, hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Descubramos verdaderamente los propósitos de Dios al darnos vida. Porque si no vivimos así, cada uno de nosotros corremos mucho peligro en la vida. Pero el día que vivamos, vivámoslo para Dios y hagamos su voluntad. Eso nos enseña Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos en esta hora, porque tú, Señor, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Pero ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu poder, salvándonos, dándonos vida, proveyéndonos todo. Que te pongamos a ti, Señor, en primer lugar en nuestra vida. Que no sea el hijo, la hija, el nieto, la nieta, que no sea el suegro ni la suegra, no sea nadie. Que no sea el trabajo, que no sea nada de las cosas del mundo. Que seas tú, Señor, el que ocupes el primer lugar en nuestra vida. Que disfrutemos, Señor, de tu amor, de tu poder y de tu servicio. Ayúdanos, darnos cada día nuevas fuerzas, que vivamos libre de maldad, libre de pecado, libre de toda contaminación. Que la gracia tuya nos asista. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga.